¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estés viendo esto. Te doy la bienvenida a esta pequeña clase patrocinada por Estudio Jurídico BAS que titulamos Soy patrón y ahora qué hago. Es una pequeña guía para emprendedores y toda persona que tiene un trabajador para que conozcamos lo que son las relaciones laborales dentro de nuestro país y algunos tips para esos patrones que tienen algunas dudas. Comenzamos. En esta pequeña guía vamos a tener el siguiente temario muy sencillo, que es la parte de qué es un patrón, qué es un trabajador, qué es una relación laboral, condiciones de las relaciones laborales, la forma de terminarlas y el contrato de trabajo. ¿Qué es el trabajo? Primero que nada vamos a ver una pequeña introducción a este. El trabajo moderno, pues uno de los conceptos más interesantes que las personas hoy en día hemos tenido que manejar o tratar, ya sea por el trabajo bueno, ya sea por la carga de trabajo, el lugar, las personas, compañeros, el sueldo, la falta del mismo, los patrones, entre otros. Entonces el trabajo es parte de nuestras vidas y una gran parte, puesto que pasamos la mayor parte del día laborando, que no debería ser así, pero pues desafortunada o afortunadamente así es. Esta parte de nuestras vidas es tan importante ya que es un entorno, es un entorno sobre el cual se construyen pues formas de vida, hábitos, relaciones, sueños, planes, etcétera, ¿no? En donde pues el mundo ha cambiado y es por eso que las relaciones de trabajo ya han pasado de ser un simple análisis económico a entender que estamos tratando con seres humanos y que en consecuencia los trabajos tienen que tener como intención la dignificación del ser humano y pues obviamente también el cuidado y respeto a sus derechos. Pero esto no quiere decir que todo sea en pro del trabajador ni en pro del patrón, sino que hay que equilibrar de esos dos grandes personajes de esta obra de teatro y vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Primero que nada, hay que recordar siempre que el objetivo es eliminar el antagonismo entre patrones y trabajadores, entendiendo que sin uno no hay otro. Bien, esto pues a lo mejor es resultado de un proceso histórico en donde los patrones pues obviamente sometieron a un yugo tal vez a una cierta parte de trabajadores, pero hoy en día la realidad es que el derecho nos ha ayudado a ir acortando estas brechas y que realmente entendamos que sin patrones no hay trabajadores y que sin trabajadores pues no hay patrones. Entonces la idea es, como se les decía, buscar un equilibrio entre las partes. Primero vamos a ver el tema de los patrones, quiénes son y cómo detectarlo. ¿Cómo detecto que soy un patrón? Bueno, primero que nada, los patrones pueden ser personas físicas o personas morales, recordando que la persona física es un ser humano y la persona moral es un conjunto de personas físicas que construyen una persona jurídica que no existe, pero que ahí está y que puede tener intervención e interacción con el mundo a través de sus representantes legales. Pues este patrón es pues esta persona que a través de sus medios o de otros o de terceros genera una fuente de empleo para la cual requiere trabajadores o trabajo de personas, las cuales estarán sujetas pues obviamente a hacerle caso a un patrón, quien les va a establecer el horario de labores, es decir, a qué hora inicia, a qué hora termina, cuándo debería de ir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, las actividades que debería desempeñar, y esto es muy importante en México y la mayoría de los patrones no hace un correcto hincapié en el tema de las actividades, y esto créanme que podría ahorrarnos muchos problemas y muchos detalles con los trabajadores o con las relaciones laborales, porque al final si profundizamos con el tema de las actividades podemos establecer las reglas del juego de forma clara desde que inician y entrar entonces en los procesos de concientización cuando es hora de correr a un trabajador o despedirlo por algún tema que haya incumplido con el tema para que fue contratado, sí, pero si no le decimos o si jamás le explicamos para qué está siendo contratado, pues entonces va a ser un poco complejo que ese trabajador se vaya aceptando el tema de que la regó. Digo, esto puede pasar independientemente de que se tenga, pero se recomienda mucho que esté ahí. Además, pues obviamente el patrón va a recibir servicios personalísimos de trabajadores, es decir, que no puede haber una tercerización del trabajo de un trabajador. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, que a mí me contratan, pero que yo pongo un primo a trabajar a mi nombre porque así se me antojó. Eso no es posible, ¿sí?
Y recordemos que esto puede ser de manera presencial o de manera remota. Esto gracias a la reforma que hubo en julio de 2021, en donde se introduce la figura del teletrabajo como modalidad del empleo, y que pues obviamente el catalizador fue la pandemia, pero realmente el inicio de esta evolución se da desde que nace el Internet, ¿no? Desde que el Internet vio la vida masiva para el 1994 aproximadamente, en donde pues a través de estas tecnologías de la información y comunicación pues se pudo hacer el tema de trabajos a distancia. Bien importante esto, que será a lo mejor tema para otra sesión. El pago de un salario, hay que pagarle un salario al trabajador, que es el famoso remuneración a cambio de su trabajo, que obviamente el salario pues tiene sus criterios y sus aristas que ahorita veremos. El pago de cuotas sobre los patronales como el IMSS, Infonavit, y el pago de las prestaciones legales, que también de momento más adelante las analizaremos. Ahora, ¿cómo detecto a un trabajador o cómo sé que yo ya tengo a un trabajador a mi cargo? Puede ser un poquito, a veces complejo, pero la realidad de las cosas es que es muy orgánico del cómo me doy cuenta. Entonces, el trabajador es toda aquella persona que presta un servicio personalísimo, como se lo decía, él, y de manera subordinada. ¿A quién se le subordina? A un patrón, a cambio de un salario que tiene que ser remunerador, debiendo atender las actividades para las que fue contratado. Vuelvo a hacer especial hincapié, hay que establecer las actividades del puesto de trabajo. A ver, si yo lo contraté para auxiliar contable, si yo lo contraté para encargado de tienda, pues tengo que establecer cuáles van a ser las actividades. Oye, mantener limpieza, acomodo del lugar, establecer inventarios, etcétera, realizar corte de caja. Todas esas actividades, por más lógicas que parezcan, hay que establecerlas en un contrato. Más adelante lo veremos. Son un elemento esencial pues en cualquier trabajo, los trabajadores, ya que con sus habilidades, conocimientos o experiencia de acuerdo al área, pues obviamente el patrón espera que se dé un bien colectivo y en consecuencia un mayor crecimiento para ambas partes. Es por eso que yo les recomiendo que tengamos procesos de contratación mejores, que a lo mejor no nos fijemos tanto en el currículum, sino que analicemos a la persona como tal, porque muchas veces se puede dar que en el currículum nos echamos un poquito de más flores. Un ejemplo muy sencillo es: ¿sabe Excel? Sí, 100%. Yo a la fecha no conozco una sola persona que sepa Excel al 100%. Yo creo que es lo más cercano a un superhéroe si lo vemos en la vida real, ¿sí? Entonces es importante que analicemos a las personas para ver si estas, más allá del trabajo o de las habilidades técnicas que tengan, las famosas hard skills, que realmente tal vez se acomode más a la cultura de la empresa o a la mecánica de trabajo, porque pues a enseñarlo puedes hacerlo a través de procesos de capacitación. Bien, entonces es una recomendación que yo les hago en ese sentido. Ahora pasamos al tema de las prestaciones. Y recuerden, la ley federal del trabajo establece los mínimos sobre los cuales todas las relaciones laborales tienen que tener. Ojo, establece mínimos, por lo tanto, a partir de ahí el cielo es el límite, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias de aumentar estas prestaciones mínimas. En el tema de aguinaldo, pues vamos a ver que la ley te dice que hay que pagar 15 días de salario diario antes del 20 de diciembre por cada año completo laborado, es decir, por cada 12 meses. ¿A qué voy con esto? Si el trabajador inició a laborar tal vez en julio, pues yo nada más le voy a pagar lo correspondiente a 7.5 días porque solo trabajó la mitad del año. ¿Ok? Entonces ese sería el pago del aguinaldo proporcional. Bien, ahora con el tema de los mínimos, la ley te dice que son mínimo 15 días, pero tú puedes aumentar esa cantidad y puedes ponerle 20 días de aguinaldo, 30 días de aguinaldo, 100 días de aguinaldo, lo que tú desees y lo que la empresa también te dé oportunidad. Y las vacaciones igual y todas las prestaciones. ¿Cuál es el problema? Que si yo aumento estas condiciones básicas o mínimas que establece la ley, pues se van a volver derechos para los trabajadores que pueden ser exigibles ante las autoridades. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que analizar muy bien cada aumento, cada ascenso, cada modificación a las condiciones de trabajo, porque estas pues ya van a poder ser exigibles y ya no van a poder ser reducibles. Esto también es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, pasamos con el tema de vacaciones, que es una tabla muy sencilla que nos dice que el primer año por el primer año de labores,
voy a tener como trabajador derecho a 6 días de vacaciones. Eso, pues para el siguiente año le aumento 2, es decir, para el segundo año tengo 8 días, tercer año 10 días, cuarto año 12 días y en el quinto año ahí ya cambia el factor. Ahí ya es cada 5 años voy a aumentar 2 días, pero ojo, es del año 5 al año 9, ya son 5 porque cuento el quinto y ahí aumentaría a 14 días y pues obviamente de ahí y todo lo que dure la relación laboral. La mayor cantidad de días de vacaciones es igual a mucha antigüedad. Bien, entonces el tema de las vacaciones es importante decirlo, hay que disfrutarlas. Si yo procedo a hacer las famosas vacaciones pagadas, no disfrutadas, me estoy arriesgando a que me multen porque la ley no prevé esa figura. Entonces hay que tener mucho cuidado y mi recomendación es que siempre les firmen la hoja de autorización de vacaciones y que se establezca el periodo en el cual va a salir de esas vacaciones. Bien, entonces muy importante que la figura de vacaciones no disfrutadas pagadas no existe. Entonces cuidado porque muchos trabajadores lo piden, pero no me voy de vacaciones, pero págame las vacaciones y págame mi semana, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso porque entonces pues me las podrían volver a exigir porque realmente nunca se gozaron. ¿Ok? Después tenemos la prima vacacional, que es un porcentaje que está ligado a la cantidad de vacaciones que tenga el trabajador. Es decir, si tiene 6 días, pues le voy a pagar el 25% de lo que valen 6 días de su salario. ¿Sí? Entonces, ahí no hay pierde. Pago el 25% de la cantidad de días que se le haya otorgado de vacaciones. Como recomendación, yo les digo que las vacaciones las programen de manera anual y desde el primer mes de cada año, es decir, en enero, en este mes, le pidan a sus trabajadores que les manden una propuesta de cuándo quieren tomar estos periodos vacacionales para que ustedes puedan organizarlos y sepan y digan, sabes que este trabajador A se va en marzo, el B se va en julio, sabes que nadie me sale de vacaciones en diciembre porque es mi fecha top para poder hacer ventas, entonces prohibido diciembre, y a partir de ahí tú vas administrando y tú vas marcando la pauta de las vacaciones. Recuerden que las vacaciones no son cuando el trabajador quiera, sí deben de ser dentro de ese año, pero son también cuando el trabajador y el patrón y el trabajo lo permitan. Ok, importante. En el tema de antigüedad, pues solamente tenemos un factor, que es el de 12 días por cada año laborado al doble del salario mínimo, y aquí cambió un poco. Les explico. En la reforma de 2019 se estableció y se modificó que la antigüedad va a pagársela a los trabajadores independientemente si su despido fue justificado o injustificado, lo cual pues solamente ya redimensiona el tema de las liquidaciones y de las liquidaciones, porque entonces yo ya tengo que introducir o contemplar el pago de antigüedad para esos cálculos. Ahora, con el tema de los 12 días, recuerden que es el doble del salario mínimo, por lo tanto son como 343 pesos como monto máximo para el cálculo de esos 12 días por año, que más o menos van a ser 4,168 pesos anuales de valor de antigüedad. Aunque el trabajador gane 600 pesos diarios, nunca voy a poderle pasar a más de 343 pesos, bien, aproximadamente. Ahora con el salario, pues lo veíamos, es la contraprestación por los servicios prestados, es la famosa remuneración. Yo trabajo ciertas horas, cierta cantidad de días, tú me tienes que pagar cierta cantidad de dinero porque ese es mi salario, es la forma en que yo me remunero y obviamente tengo acceso a poderle dar una vida decente y digna a mí y a mi familia. Recuerden que el salario jamás va a poder ser inferior al salario mínimo. ¿Okay? Y en el tema del salario también es importante, si yo soy de los patrones que presto dinero y quiero cobrarles respecto de su salario, ojo, porque únicamente puedo restarle el 25% de lo que sobre del salario mínimo. Si hiciéramos un ejercicio de 200 pesos menos 172, únicamente le podríamos quitar respecto de 28 pesos el 25%. Entonces, ojo ahí, porque hay patrones que dicen, no, ¿sabes qué? Esta semana te salió 0 pesos. Porque me debes. Eso no se puede, ¿ok? Se les pasa el costo, eso no se podría, pero bueno, hay algunos patrones que lo hacen. Entonces, en el tema de seguridad social, recordemos que es el pago que yo doy al Seguro Social para cumplir con 2 objetivos, el de servicio médico y el de sistema pensionero en nuestro país, ¿ok? Entonces, si yo pago mi cuota obrero patronal, que paga tanto trabajador como patrón, pues mi trabajador va a tener acceso al Seguro Social para que se atienda enfermedades y además estará cotizando para en su momento, a los 65 años, pueda jubilarse
de acuerdo a las semanas cotizadas y al valor del salario con el que estuvo registrado y tal. Es muy importante el seguro, sí es muy importante porque nos salva de muchos. ¿Qué tal? Bienvenido a esta segunda parte. No sé si se cortó un poco en el video anterior, pero recapitulemos. Estábamos en el tema de la antigüedad, en donde veíamos que pues, la antigüedad va a estar limitada a 12 días por cada año laborado, al doble del salario mínimo como monto máximo. Recordando que independientemente si el despido fue justificado o injustificado, ya tendremos que contemplar el pago de la antigüedad. El tema del salario, veíamos que es la remuneración del trabajo que nos están prestando los trabajadores y que el mismo nunca podrá ser inferior al salario mínimo. El tema de seguridad social, pues gracias al pago de estas cuotas obrero-patronales que paga tanto trabajador como patrón, pues obviamente se accede a un servicio médico y al tema de una pensión en su momento dado. Luego yo les hago la recomendación de que se inscriban a los trabajadores dentro del Seguro Social, puesto que nos libera de muchísimas cargas y responsabilidades en el caso de que se dé un accidente de trabajo o de que exista algún tipo de enfermedad. Es importante tenerlos ahí y recordar que no existe bajo ninguna circunstancia disposición alguna que te diga que los trabajadores tienen que ser dados de alta después de cierta cantidad de tiempo. La ley establece que antes del inicio de la relación laboral o antes de que se presente a prestar el servicio, ya deberá estar dado de alta en el Seguro Social o de manera a la par. ¿Bien? Entonces es importante eso. En el tema de Infonavit, pues obviamente se hacen estos pagos en Infonavit para el tema del fondo de la vivienda, para que el trabajador pueda acceder a créditos supuestamente baratos y accesibles para poder comprar una casa y pues tener una vivienda digna y decorosa. Se paga el 5% pues, del salario del trabajador y el trabajador también paga su porcentaje. Entonces esto va acumulándose que a lo largo de su vida laboral acumula puntos y estos puntos representan dinero que al final se transforma en un crédito y pues puede sacar su casa. Ahora, ojo, si el trabajador, y esto le sirve para todos, si el trabajador o cualquier persona que esté viendo esto no solicitó ese crédito y ya está en el trámite de jubilación o recibió una pensión por algún tipo de incapacidad parcial o total permanente, es importante decirlo que puede reclamar la devolución de este monto del fondo de vivienda, que está la famosa subcuenta de vivienda 92 y 97, dependiendo de los años que estuvieron cotizando, pero se regresa esta cantidad de dinero y pues evidentemente es importante porque pues es un dinero que se debería de regresar al trabajador y que muchas veces el seguro absorbe para el tema del pago de su pensión, pero lo hace de manera, vamos a decirlo, incorrecta, puesto que no obtiene el consentimiento del trabajador para que se haga esta transición del dinero. Entonces ahí ojo. En el tema de jornadas y horarios de trabajo, pues es básicamente cuándo y qué días va a laborar el trabajador. Las jornadas se van a dividir en diurna, nocturna y mixta, recordando que la diurna es de 8 horas, la nocturna es de 7 horas y la mixta es de 7:30. La diurna inicia a partir de las 6 de la mañana y obviamente se va a considerar todavía diurna hasta las 11 de la noche. Ojo, no quiere decir que la jornada va a durar de 6 a 11, sino que en ese rango de horas puedo acomodar las 8 horas y seguiría siendo una jornada diurna. La jornada nocturna pues obviamente comienza a partir de las 11 de la noche y concluye a las 5 de la mañana, son 7 horas las que puedo acomodar, y la mixta es la que tiene la mayor cantidad de horas en la jornada diurna, pero pues alcanza horas de la nocturna, ¿sí? Entonces es importante que tengamos bien establecidos qué tipo de jornadas son los que trabajan nuestros empleados y pues obviamente esto va de la mano con el tema de horas extras, que también hay que saberlo y es muy importante. La hora extra es la división del salario diario entre 8. Eso es lo que tiene como valor hora extra y lo que se va a pagar al doble o al triple, dependiendo de qué, de cuántas horas extras y cómo se han elaborado. Esto es bien importante porque tenemos algún tipo de desinformación en esto al respecto o confusiones,
pero la ley te dice que se deberán de elaborar 48 horas, si es jornada diurna, a la semana, y que lo posterior se pagará el doble las primeras 9, y después de esas primeras 9 se pagarán al triple, pero siempre lo que equivalga de 1 hora del salario diario. Bien, entonces hay que ser claros en eso y también especificarse a los trabajadores, porque por ahí se puede llegar a tener la confusión de si es, pues básicamente, un doble día o triple día. Entonces hay que ser muy claros en esa parte. Por eso que les digo, claridad dentro de su contrato. Días de descanso, que pues aquí, importante. La ley te dice que por cada 6 días de descanso deberá haber un día, por cada 6 días de trabajo deberá haber un día de descanso, por lo menos. Bien, después algunos patrones dan sábado y domingo, eso a lo mejor por el tipo de trabajo, y hay otros que únicamente dan el domingo. Bien, pero aquí hay una gran diferencia entre trabajar el domingo y trabajar los 7 días de la semana. Mi día de descanso puede estar en martes y trabajé el domingo, por lo tanto me correspondería que me pagaran prima dominical, que es el 25% del doble salario mínimo, bueno, del doble salario diario. Y por otro lado, vamos a tener el tema del séptimo día, que pues obviamente también va a ser completamente diferente al pago de prima dominical, que inclusive puede existir el caso en el que se dé el pago de prima dominical y el pago de séptimo día. Bien. Aquí es donde ya se los adelanté un poco. El pago de horas extras, pues se pagan las primeras 9 horas al doble y después al triple sobre la jornada normal de 48 horas semanales, siempre y cuando sea diurna la jornada. Ahora, haciendo un pequeño ejercicio en donde el salario diario es de 200 pesos, si lo dividimos entre la jornada de 8, tenemos que la hora vale 25 pesos. Si la pagáramos al doble, pues sería 50, y si la pagáramos al triple, sería pues 75 pesos. Bien, entonces eso es importante señalarlo y dejarlo muy claro con los trabajadores. Y en cuanto a la prima dominical y séptimo día, pues ya les comenté que corresponde el pago del 25% del día domingo, además del pago doble del séptimo día, es decir, podrá acumularse, pero ojo, no se va a pagar el 25 del día doble, sino que se va a pagar el 25 del día y después va a ser el doble independientemente del 25. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar al tema de obligaciones de los patrones. Vamos a abordar estas obligaciones de manera general, pero obviamente hay un artículo que establece todas las obligaciones patronales y aquí destaco algunas de ellas. Ok, entonces vamos al tema de pagar salarios. Esto pues es un sí o sí, y de hecho ya vimos que es parte esencial de la relación laboral pagar un salario como remuneración. Recordando que nunca va a poder ser inferior al salario mínimo, que es 172.87 pesos. Hay que otorgarle herramientas de trabajo a los trabajadores y es importante proporcionárselas, así como el equipo de seguridad necesario para desempeñar sus labores. A falta de puede haber consecuencias para los patrones, que inclusive se pueden empeorar si se dan accidentes de trabajo, y más si son provocados por la omisión del trabajador. Ahora, en cuanto al respeto, pues obviamente también el trabajador, como se los decía, las relaciones laborales ya dejaron de ser un análisis económico de las condiciones de trabajo en un país, sino que también van a ser un análisis del comportamiento del ser humano y de acuerdo a cómo se va a sentir y cómo se va a desarrollar. Ojo, sé que esto ha sido criticado, pero realmente hoy en día las relaciones laborales tienen que verse como la relación que son entre seres humanos, por lo tanto hay que respetarlo, y parte de las obligaciones patronales es el respeto, que es evitar y garantizar un ambiente digno de trabajo en donde se evite el maltrato verbal o físico. Es una obligación patronal que, si no se cumple, actualmente gracias a la reforma ya tiene una forma de exigírsele al patrón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte del respeto, y que si bien es cierto ustedes no van a controlar al 100% el actuar de sus trabajadores, es importantísimo que tengan mecanismos para poder tomar cartas en el asunto y evitar este tipo de actos. Y aunque sean sus compadres o que sean conocidos o que sea el trabajador que tiene más de 30 años, hay que tomar sanciones al respecto para evitar así una consecuencia peor en un futuro. Constancia de servicios.
tanto durante la relación laboral como frente a un despido o renuncia, deberemos entregar un documento siempre que nos sea solicitado. Recordemos que no existe la carta de recomendación en la ley, pero sí existe la constancia de servicios, donde únicamente se pone el puesto, la fecha de ingreso, la fecha de conclusión, tal. ¿Sí? No se debe de poner de que se recomienda ampliamente el trabajo, no es necesario, algunas empresas lo dan, cada día vemos que eso se entrega menos, porque al final es una forma de compromiso que tiene una empresa frente a otra, y pues eso puede llegar a tener inclusive hasta reclamos entre las empresas. Oye, tú me recomendaste a tal trabajador, pero resulta que me demandó, etcétera. Y bueno, pues ya son cosas diferentes, ¿no? A cada quien cuenta, como le fue en la feria. Bien. Tenemos el tema de capacitación continua, que es una obligación que pocos patrones cumplen en el país y otros que sí cumplen de manera, pues, vamos a decirlo, muy excelsa, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que se debe de establecer un programa interno o externo de capacitación continua. Ojo, no necesariamente tienen que ser cursos validados ante algún tipo de universidad, sino con el simple hecho de que estas capacitaciones se den dentro de la empresa. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer ahora esto, bajo estos términos, es más que suficiente. Sigo lo óptimo, vuelvo a insistir, es que tal vez entren en un programa de capacitación validado por algún tipo de empresa o universidad, pero con que se les esté dando actualizaciones constantes de su trabajo sería suficiente. Descontar pensiones alimenticias es una de las cuestiones también más confusas o que más duda puede llegar a generar por un patrón. ¿Por qué? Porque al momento de que un juzgado civil lo notifica, oye, de este trabajador le vas a retener el 40% de la pensión a partir de ya. Muchos dicen, oye, ¿es después, antes de impuestos? ¿Cómo le hago? Y aquí la realidad de las cosas es que es antes de impuestos, es la recomendación, y siempre pues que la autoridad nos pida la deducción hay que hacerla al instante y a la siguiente fecha de pago se tiene que realizar para evitar la consecuencia del pago doble que deberá hacer la empresa que sea omisa de la retención de pensión alimenticia. ¿Cuál es la recomendación que hago yo? Que se emita cheque y que no se proceda a un depósito vía transferencia o una transferencia interbancaria, porque sirve más el cheque dos cosas: dejamos un documento que garantiza o que comprueba que ya se le entregó a la beneficiaria o beneficiaria de la pensión alimenticia, que ya se le entregó esa cantidad. Entonces, esa es mi recomendación. Volvemos a llegar al tema de respeto, nada más que aquí lo relacionamos con el tema de protocolos de antidiscriminación, que pues obviamente estuvo muy sonado en su momento el tema de la norma 035, los riesgos psicosociales, pero la realidad de las cosas es que si estudiamos esta norma únicamente se encarga de multar al patrón, pero bajo ninguna circunstancia prevé indemnizaciones hacia los trabajadores. Por eso las noticias amarillistas que salieron en donde ahora demanda a tu patrón por $500,000 por daño psicológico, es posible. No, por sí misma la norma 035 no tiene esa facultad, pero de acuerdo a la reforma de 2019 sí tenemos ya una obligación patronal que puede desencadenar en un futuro en esto, que es la implementación en acuerdo con los trabajadores de un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual o laboral, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Si no contamos con este protocolo, que puede ser tan sencillo o complejo como queramos, en donde el trabajador pueda avisarnos y denunciar de manera anónima o denunciar de manera privada este tipo de actos y que se pueda sancionar a quien los comete, ya sea desde una acta administrativa o hasta el despido justificado, pues evidentemente vamos a tener una consecuencia y como patrones, porque estamos omitiendo una obligación de garantizar el medio ambiente de trabajo digno, el ambiente laboral digno. Bien, entonces es importantísimo. No discriminar, tenemos 12 grupos sospechosos de discriminación, que ya los conocemos, que van de origen étnico, nacional, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que se vaya desarrollando. Recordando pues que en nuestro país queremos justificar muchas veces la discriminación con la picardía del mexicano, que no es así. Entonces hay que entender que la sociedad evoluciona y que esta evolución y contexto en el que nos desarrollamos también cambia las relaciones de trabajo. Entonces hay que hacer unos pequeños ajustes ahí. Y ojo, también hay que tener mucho cuidado en el tema de ofertas laborales.
Si ponemos a lo mejor empleada, 25 años, buena apariencia, etcétera, puede estar sujeto a que sea discriminatorio, porque qué diferencia habría entre un trabajador y esto cuando se supone que ante la ley somos iguales para trabajadores, hombres y mujeres, y pues el puesto no requiere necesariamente que sea de una mujer o que sea de un hombre. Entonces hay que tener cuidado. Yo les recomendaría que pues las ofertas de trabajo fueran lo más neutras posibles, a menos, claro, de que exista una razón justificada por la cual solo lo puedan desempeñar hombres o mujeres. Bien, tiendas de rayos similares, exigir, esto es una prohibición, ya lo saben, exigir a los trabajadores que compren sus artículos de consumo en tiendas o lugares determinados como parte